Buenas noches, queridos compañeros de ruta, queridos amigos del corazón. Hoy en el chat de la Escuela de Misterios proponíamos comenzar como tema de la semana el yoga esotérico y el tantra. Parece una filosofía, una tradición de vida, quizás lejanas y lejana físicamente de nuestro país. Sin embargo, hay una vinculación desde la experiencia del ser en distintas partes del planeta. Hablar del yoga esotérico es hablar de las escuelas esotéricas y también de las escuelas de misterio. En India como en Occidente, así también se desarrollaron. Y encontramos en particular dos tradiciones, dos focos, ¿no? Uno en el norte y otro en el sur llamadas las escuelas Siddha, y en el norte el shivaísmo de Cachemira. En ambos casos, un camino heroico, no el camino tradicional del, por ejemplo, Hatha Yoga, a través del vehículo físico, sino un camino que comienza ya en el Ajna Chakra, en el entrecejo, un camino que va directamente al Kailash, ese monte que es la sede, la vivienda del mítico Shiva. Aún los hindúes en el norte, justamente en Cachemira, peregrinan a este lugar para encontrarse con el lingam, el yoni. El lingam sería la representación simbólica y en signo del pene de Shiva, en una especie de piedra a forma de pene, de obelisco. Y también el yoni, el receptáculo femenino, el útero. Toda la visión hindú, toda la visión, diría hasta oriental, es una visión que se basa en el yin, el yang, en el prakriti y el purusha, en la materia y el espíritu, en Shiva, que le enseña a Parvati, su esposa. Dice la tradición antiquísima de más de 5.000 años que Shiva estaría enseñando en aforismos, en versos, el camino al moksha, a la liberación, el camino a la interioridad, a Parvati, su esposa. Y esto es lo que se llaman los tantra yogas. Tantra, ¿qué significa? Tantra significa red o tejido. ¿Y qué actualidad que tiene en este momento cuando justamente estamos hablando de esto a través de la red? Creando tejidos, dando puntadas, pero con hilo. Un hilo de oro, un hilo que nos vincula al origen de la tradición yógica. Es lo que se llama el Silisla. El Silisla es la comunicación oral de la boca del gurú al discípulo, al chela.
Alcida, es decir, aquel héroe que como Prometeo en Occidente roba el fuego de los dioses. Y así la tradición, a través de maestro, discípulo, llega hasta nuestros días. No existen maestros que a su vez no hayan tenido maestros. Y también podríamos hablar de todo lo que la filosofía occidental ha aportado a este tema y llegar a una posición liberal y decir de que no necesito maestros. Si esto es cierto, si esta fuera la correcta posición, sería una posición tántrica. Porque como decíamos, es Prometeo que roba el oro a los dioses. Son los héroes que van a liberar, por ejemplo, los héroes siddhas, el río Ganges, que en la representación simbólica de Shiva aparece sobre su rishi, un moño de pelo que está sobre su cabeza. Pero este río que empieza a correr y que va a ser el Ganges, la diosa Gansha, en realidad es liberado por un Siddha. Shiva, la divinidad, se complace en que alguien se vuelva un héroe, un individuo, contra la corriente. Eso es el Tantra. Las visiones occidentales han hablado del Tantra como simplemente su expresión de sexualidad o de liberación a través de los rituales, sacando siempre fuera de contexto esta magnífica tradición. El Maituna, por ejemplo, un ritual esotérico, ritual tan válido e interesante de vivenciarlo como de estudiarlo y reflexionarlo. ¿Cómo puede ser también una celebración eucarística, una misa, o puede ser un ritual masónico, o cualquier otro tipo de ritual, incluyendo los chamánicos? Y está muy cercano el tantra, el yoga esotérico, a lo chamánico. Y entonces el Maituna, el ritual de las 5 M's, porque cada uno de los elementos que se va a utilizar en este ritual comienza en sánscrito con una palabra, con una letra M. Pero digamos que lo que se va a utilizar es pescado, carne, vino, marihuana, y se va a realizar un acto sexual. O sea, una relación sexual. Este Maituna, cuando llega a Occidente y es relatado solo de esta manera, atrae a mentes realmente cortas, tan cortas que quedan atrapadas en el Muladhara, que quedan atrapadas en el chakra de la sexualidad. Este ritual esconde, justamente en una perspectiva esotérica, un simbolismo riquísimo. El vino, por ejemplo, es el vino de la vida. Es la embriaguez que tienen los sufis cuando danzan. Es quizás el estado de latihan que se habla en el subud. Es el descenso de la baraka, la gracia, dicen los sufis. Es el descenso del Espíritu Santo. El vino y la embriaguez que se produce en la sabiduría, cuando la copa rebasa de sabiduría, es lo que uno puede encontrar en un maestro.
Pero atención, también tenemos que vaciar la copa. Hasta que nosotros, hasta que yo no vacíe mi copa de información, no puede ser llenada con la sabiduría y con el espíritu. Este es solo algún aspecto del simbolismo del vino en el Maituna. Se comen cereales en un momento del mes hindú, donde se ayuna, que se llama de Kadisi. Y en el Kadisi, como ellos son vegetarianos, la austeridad está en no comer los granos, porque dice que los rayasas, los demonios, se esconden de Vishnu, el dios Vishnu, en los granos. Entonces, en ese momento ellos comen los granos. De alguna manera, están comiendo esos demonios también, están haciendo una transustanciación, una transformación, una magia operativa, primigenia. Por eso llegan a decir algunos autores, como Arthur Avalon, de que el Tantra es la alquimia de Oriente. Y tal es así de que se relaciona especialmente con una disciplina de la medicina ayurvédica, y a esto se le llama Rasayana. Yana, el camino, el sendero de los gustos. Este sendero interno de purificación de los chakras, de los vitris, es realmente un proceso alquímico. Comienza, por ejemplo, con los pranas, los distintos aires. Aires que existen según, por ejemplo, la cercanía del mar, donde la ionización negativa del aire hace sentirse a uno liviano y positivo. O en un cerro o en un bosque. Y a su vez estos aires se van a transformar en pranas una vez que son quemados, que tienen la combustión alquímica en el horno de nuestros pulmones, en otras sustancias. Sustancias que van a, por ejemplo, ser endorfinas, que nos van a hacer sentir bien. Todo esto en relación, comenzamos a decirlo de los cereales, por ejemplo, el simbolismo que puede haber ahí. Y tomemos el tema directamente de la sexualidad. Esconde el gran simbolismo de ser uno. En la misma idea del matrimonio cristiano, dice el Evangelio de que no es solamente por el placer, sino para ser uno en Cristo. Yoga significa ser uno, unir, volver a unir, religar. Religión. Yoga no es gimnasia. Yoga no es un proceso para la salud. Yoga es para la autorrealización. Y el sexo es la posibilidad de realizarnos en el otro, en el encuentro con el otro. Pero esa sexualidad no puede quedar reducida solamente al nivel físico. Los grandes maestros de la humanidad dicen que han trascendido estos aspectos. Por ejemplo, en lo que llaman el brahmacharya.
Acharya, maestro, Brahma, la divinidad, maestro de la divinidad, porque la ha realizado en sí, teniendo autocontrol de sus energías sexuales. Así que Tantra y Maituna, y en particular el rito sexual, no apunta solamente a eso. Y además, si solo apuntara a lo físico, tiene gravísimas complicaciones para su realización. Tendríamos que practicar justamente Hatha Yoga durante bastante tiempo para controlar el pranayama, para controlar nuestro cuerpo, porque, por ejemplo, se exige de que el discípulo varón contenga la eyaculación por lo menos 99 veces. Esto evidentemente hace referencia a un símbolo, a no ser, por supuesto, de atletas sexuales. Maituna apunta a ser un auxilio sacramental, litúrgico, ritualístico, para transportarnos a otras dimensiones internas que apenas ahí están simbolizadas. Dice Krishna, por ejemplo, que tenía 108 esposas y que podía tener relación con todas, física, sexual, al mismo tiempo. Puede que haya algún hindú fundamentalista que esté creyendo en esa visión, pero evidentemente habla de un símbolo. Por ejemplo, numéricamente, 1 más 0 más 8, 9. Es un número sagrado en la India, como el 7 en la tradición cristiana, como el 6 en la tradición judía, como el 5 en las tradiciones llamadas paganas de Occidente, en las tradiciones celtas, por ejemplo. Maituna dice tiene que ser realizado en la presencia siempre del guru, a los pies del guru, realizando pranams. Los pranams son extensiones, uno se tira en el piso y se pone a los pies del maestro. Símbolo de entrega, de confianza, de devoción, de enamoramiento trascendente. A nivel físico, difícilmente tengamos esas actitudes. Todo esto lo que indica que Maituna es, reitero, una gran puerta a las dimensiones internas a través del simbolismo. Y ahí podemos unirlo con todas las tradiciones occidentales, alquimia, teurgia, y las escuelas iniciáticas, Rosacruces, masonería, especialmente en los últimos tiempos, a principios del siglo XX, la Golden Dawn, que trabajó con la visión tántrica mágica, tratando de llevarla a una experiencia válida para los occidentales. Por eso podemos hablar de un yoga esotérico. Hoy donde pululan tantas escuelas, tantos centros, hoy me llamaron en la tarde 3, 4 personas preguntando si se daban clases de yoga. Les digo, sí, se dan clases de yoga, pero ¿qué yoga está buscando usted? ¿Usted quiere adelgazar? Sí, yo quiero. Ah, bueno, no, acá no es.
Inclusive los que buscan la salud, acá no es. A menos que entendamos por salud la salud interna, la salud del espíritu, del purusha. Porque también los vehículos internos, y como hemos hablado en otras oportunidades, son 7 vehículos internos, casi 7 cuerpos paralelos a este vehículo físico, excepto el Atman, excepto la chispa divina, que desde ya es uno con el Brahman, con la divinidad, con la totalidad. Los otros vehículos también enferman. Es más, duermen, tienen sueños diferentes y comen distinto. Por ejemplo, el vehículo físico, ya lo sabemos, necesita comer, necesita tomar agua. Dependerá de lo que comemos, qué pensamos. Y empezamos a ver de que es algo más sutil. El cerebro, por ejemplo, la materia del cerebro tendrá algo distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel energético, a nivel del vehículo etérico o del vehículo astral, el Kama Rupa, el vehículo de las emociones, también nos alimentamos. A veces nos alimentamos con las emociones de los otros. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? Bueno, cuando nos acercamos a otro con una intención de prefijada incluso, de servirnos de esa persona, de utilizarla, de manipularla, de servirnos de sus emociones positivas o de sus conocimientos o de sus experiencias. Es un poco lo que han hablado del vampirismo, ¿no? Que claro, eso suena a caricatura, pero sí de alguna manera hay seres que se alimentan de otros seres. Energéticamente a veces perdemos sensación, perdemos ubicación ante la presencia de algunos seres muy negativos. Como también nos sentimos reforzados positivamente, nos sentimos crecer de golpe, sentimos una emoción inmensa cuando estamos ante la presencia de los maestros espirituales, o aún de la divinidad que hemos concebido en nuestro interior, y se nos hace presencia. El Cristo, Kali, Buda, Lao Tse. Hay entonces un yoga esotérico, un yoga interno. Y a esto es lo que apuntamos entonces a partir de hoy en el chat de Escuelas de Misterios Ancestrales. Si ustedes gustan, pueden comunicarse por privado, dejan su número de móvil y, bueno, los agendo y los ingreso al grupo. Y este grupo, la idea es, semana a semana, ir debatiendo distintos temas. Hemos tratado el tema de la iniciación, hemos tratado el tema de la muerte, que después lo llevamos, por ejemplo, al café iniciático. Estos también encuentros que hacemos una vez al mes en distintos cafés de Montevideo. Y en esta semana vamos a continuar con este tema. La idea es aportar, fundamentar opiniones, aportar incluso materiales, páginas web, PDFs, etcétera, intercambiar de las más diversas opiniones, ejercer realmente el libre pensamiento en un espacio
como el WhatsApp, que podemos utilizarlo para el crecimiento interior y no para los emojis y los mensajes que nunca son leídos. Profundicemos, encontrémonos en esas reflexiones. Les agradezco mucho en esta noche de frío la compañía de todos los que han pasado por acá, a Susana Crudo, a Araceli, a Claudia, Viviana, a Mario San Pedro, a Mauro Rodríguez, un gran abrazo, Raquel Moreira de Brasil, Liz Claudia, Anastasia Barreto, Carlos Silva, Jennifer. Bueno, a todos, muchas gracias por escucharme y por compartir este ratito de corazón a corazón. Gracias por ser y por estar.